bueno, determinadas charlas a las que me invitan, cosas de estas, ya sabéis. Por cierto, la imagen, ¿qué tal? ¿Esto está bien, esta imagen hoy? Me veo como muy brilloso todo, pero bueno. Bueno, es igual. Ta, 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 ta. Yo os di a hacer algunos días que hace 2 directos, un off topic, uno de ellos, y 5 o 6 días. No, no, no. Doctorado en qué estás haciendo en lo de innovación, procesos de innovación militar. Que ha habido gente que se ría de mí y tal, ¿no? Porque igual la innovación militar pues suena, no sé, casi a humo, ¿no? A esto qué coño es, ¿no? A otro invento. Pero bueno, no, sí es algo, es una rama del conocimiento bastante interesante y tiene ya 40 años más o menos, ¿no? Que los procesos de innovación militar surgen en los años 80, muy inspirados en la RMA, Revolución de los Asuntos Militares, Revolution in Military Affairs, que proponían los soviéticos. Y en esencia está muy relacionado con el estudio de las revoluciones militares en el campo de la historia. Básicamente es ver cómo los ejércitos innovan a lo largo del tiempo de paz, pero también en tiempo de guerra, ¿no? Entonces, hay muchos enfoques y eso, bueno, pues es lo que yo traslado en mi doctorado y me sirve mucho para entender la guerra de Ucrania en muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un proceso de innovación? ¿Qué podría serlo? Pues, por ejemplo... bueno, no quiero poner un ejemplo muy complejo, pero mirad, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis superan ampliamente a los británicos y todo esto, hay una pregunta, no sé si os lo habéis preguntado alguna vez, pero ¿cómo es posible que si los británicos fueron los primeros en introducir el tanque, el carro de combate en la Primera Guerra Mundial y obtener victorias con él en la batalla de Amiens, cuando por primera vez un ataque de tanques rompe el frente? Son los primeros en crear el cuerpo mecanizado experimental, creo que se llamaba algo así, el Mechanized Expeditionary Force o Experimental Force o algo así era. ¿Cómo es posible que esta gente luego en la Segunda Guerra Mundial se quedara tan atrasada con respecto a los alemanes, ¿no? ¿Qué sucedió entre medias durante el periodo de entreguerras? ¿Por qué luego fueron los alemanes los que desplegaban cuerpos Panzer, divisiones Panzer, y los ingleses en cambio seguían con un modelo muy obsoleto o muy poco innovador? Bueno, pues fijaros, hay varias escuelas que han explicado esto desde varios puntos de vista, pero una de las explicaciones de este proceso de innovación, cómo los alemanes dan el salto en esos 20 años y los ingleses se quedan atrás. Eso es un proceso de innovación, el desarrollo de la guerra relámpago mecanizada. Bueno, pues tiene que ver mucho con una cuestión, porque los procesos de innovación los puedes estudiar desde varios ámbitos, como os digo, pero bueno, tiene que ver mucho con la sociología del ejército inglés. Que es una sociología, el ejército inglés preserva en Malvinas, aún se nota. Incluso no sé si hoy, pero la cuestión es que sus fuerzas armadas siempre tienen que ver con... las fuerzas armadas del Reino Unido tienen que ver con una casta aristocrática, básicamente. Una élite ligada a la nobleza. Eso, a medida que va pasando el tiempo, pues va a menos. Los ejércitos del aire, las fuerzas aéreas, siempre como han nacido hace un siglo, pues no tienen esa herencia noble. En unos casos sí, en otros no, pero no es tan fuerte como en la armada o en los ejércitos de tierra. Y en el caso inglés, claro, tienes una élite noble que sigue viendo su trabajo como una suerte de arte. Es decir, para el noble inglés que lideraba un regimiento de caballería, él no se veía como un soldado profesional o un operador de máquinas. Él se seguía viendo como ese Lawrence de Arabia, ese colonizador de África, esa idea romántica de la exploración del tal, del hombre que sacrifica su vida. Y estaba todo ello muy ligado, toda esa iconografía, a un animal, que es el caballo, como ya sabéis, a la nobleza de casi todos los países. El caballo siempre está asociado a ella, ¿no? Tiene que ver con... Esto está relacionado con el medievo. En el medievo, quien podía permitirse un caballo, no un caballo de trabajo o un animal de tiro, no, un caballo para correr y para hacer la guerra, para el disfrute, para la caza y para la guerra, ¿no? Era quien tenía ese dinero, ¿no? Quien podía cruzar razas de caballos, obtener el mejor caballo, eran estos. Entonces, la nobleza inglesa, por partida doble, no le atraía nada la idea del tanque, de la suciedad, de esa cosa llena de piezas, ruidosa, porque encima los carros de la época eran muy sucios, por dentro y por fuera, el mantenimiento, tanta tuerca, tanto tal.
le quitaba la épica para ellos. Es como para nosotros el dron, en cierto sentido, pero teniendo en cuenta que allí había una élite que tomaba las decisiones. Entonces esa élite, pues no quiso apoyar tanto al carro de combate y se mantuvo una organización y un tal que ralentizó ese proceso de innovación. Bueno, eso es un poco el tema. Eh, Esa visión y mentalidad lo heredó un poco los aviadores, ¿no? No sé de qué, de la propia Royal Air Force, no lo conozco hasta ese punto, pero... um, diferencias doctrinales, algo así. 24 GOT, pues dice una de las preguntas típicas de esta área que dice, ¿se innova más en tiempos de guerra o en tiempos de paz? Pues normalmente en tiempos de guerra. En tiempos de guerra los procesos de innovación se les llama adaptación. En tiempos de guerra te adaptas, en tiempos de paz innovas. Entonces, en principio se aceleran en tiempo de guerra. Pero es verdad que la guerra no suele durar tanto como la paz. Entonces no es lo mismo. Claro, dentro de todo esto, de que obviamente yo me he tenido que meter todo lo que hacen... Y cuando hablamos de innovación es todo, es la organización, es, digamos, el equipamiento, es la doctrina, cómo uso todo ese equipamiento, todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Quién ha impulsado ese cambio? Oficiales dentro del ejército, altos oficiales, oficiales junior, políticos externos al ejército, las derrotas han propiciado ese cambio, o sea, cuál es el origen, se estudia todo eso. Y luego dentro de eso lo que yo hago es una cosa de la que no existe nada, o muy poco. Algo hay, pero nunca se ha hecho un estudio sistemático de los procesos de innovación aplicados a insurgencia. Claro, porque el de los estados se ha escrito muchísimo. De contrainsurgencia, de cómo el estado se enfrenta a las insurgencias también. Pero de cómo la insurgencia, una guerrilla, Fidel Castro contra Batista, logra derrotarle, qué innovaciones se hacen. Porque claro, pensad que la guerrilla o la insurgencia tiene unas circunstancias muy especiales y muy distintas, ¿no? Al final una insurgencia, para empezar, suele estar en guerra permanente. No es como el Estado que tiene paz y guerra, y la mayor parte del tiempo es paz. No, la guerrilla y la insurgencia, por casi de una manera natural, esencial, filosófica, está siempre en guerra, ¿no? Porque tú no insurges, ¿no? Tú no te enfrentas a algo mayor si no hay algo que te supera. Y como hay algo que te supera y te enfrentas a ello, estás en un periodo de guerra constante. E incluso cuando hay altos el fuego, siempre estás esperando a que se reanude la guerra. Por tanto, son innovaciones en situaciones muy particulares. Luego las guerrillas, así como en los estados, los ejércitos, pues hay cambios. En Ucrania lo estamos viendo, ¿no? Pues los destacamentos de asalto, no sé qué, no sé cuál, vale. Pero hay una orgánica más o menos clara, es decir, en el Estado ucraniano había un Ministerio de Defensa y hay un Ministerio de Defensa, había un Estado Mayor y hay un Estado Mayor, hay 3 ejércitos, el ejército de tierra se organiza en brigadas y pueden estar cambiando tácticas, cambiando muchas cosas, pero el esquema básico se mantiene. Ahora, una guerrilla puede estar organizada de 20.000 maneras, puede tener... Hay guerrillas que han desarrollado una especie de pequeña marina, un ejército de tierra y una especie de pequeña fuerza aérea, hay otras que no, hay otras que se han desarrollado sobre todo con base a mandos regionales, ¿no? Tú te encargas de cubrir esta parte del territorio y yo esta otra, otras simplemente con mandos humanos, oye, tú vas a pelear por toda esa zona, tú por esa otra, ¿no? Y me da igual, ¿no? Podéis meteros el uno en la zona del otro, ¿no? Sobre todo tú encárgate de estos objetivos, ¿no? Hay guerrillas que tienen apoyo de estados extranjeros, hay guerrillas que no, hay guerrillas que tienen acceso a mercados internacionales, hay guerrillas que no. Entonces, dentro de ese mundo caótico de la guerrilla, de la insurgencia, lo que yo busco es demostrar cuáles son sus patrones de comportamiento, es decir, cómo innovan ellos de manera sistemática, de tal manera que en el futuro yo te pueda decir, mira, ha aparecido una insurgencia en Mali que a España y a Francia y a otros países europeos que estamos operando allí nos está dando grandes problemas. ¿Qué evolución está teniendo esta guerrilla? ¿Está innovando? ¿Cómo lo está haciendo? Entonces yo lo que estoy creando y demostrando es todo un gran marco teórico para decidir, mira, en la mayor parte de las guerrillas han innovado de esta manera. Por tanto, en lo que habría que fijarse es en esto, esto y esto. Lo más peligroso es cuando logran esto de aquí. Y bueno, luego hago pues una serie de innovaciones, creo que, o espero que interesantes, en el estudio de este asunto, porque no me centro solo en la innovación militar, sino que me centro también en las instituciones. Claro, porque un ejército
Al final es una burocracia que ya está organizada, como os digo, Ministerio de Defensa, Estado Mayor, brigadas, etc, etc. Claro, la guerrilla, al contrario que un ejército, necesita cobrar impuestos, necesita crear esos ministerios, muy entre comillas, ¿vale? Necesita crear su aparato de reclutamiento, necesita crear todo esto. Entonces yo todo eso, así como en un ejército tradicional no se estudia el reclutamiento como una innovación, no se estudia la recaudación de impuestos como una innovación, yo sí lo hago. Entonces te explico, cuando una guerrilla logra recaudar impuestos, cuando una guerrilla logra extraer recursos del territorio que controla, ahí puede hacer una innovación, porque eso al final ¿en qué se traduce? En grandes cantidades de tropas. Y esa es una de las claves, por ejemplo. Entonces es un estudio más amplio. Y también, lógicamente, lo que busco es dar alguna idea para combatir eso. Es decir, cómo a la guerrilla, si se está acercando, si está empezando a dar esos pasos, puede... te la puedes cargar como Estado, porque tampoco es tan... o no creo que sea tan imposible. Depende también de países, ¿no? En España, pues una guerrilla, una insurgencia, lo tiene muy jodido, ¿no? Tiene que dar muy rápido el salto de grupo terrorista a ejército, si no, no tiene nada que hacer. Y aunque de ese salto lo lleva fatal, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí me estás preguntando por ETA. ETA en un sentido sí se podría considerar que tiene una actividad guerrillera embrionaria, pero nunca llegaron a ir más allá de eso. Porque las guerrillas se pueden clasificar incluso en una serie de fases, y por ejemplo ETA jamás llegó a pasar de la fase 1. Yo digo que hay una fase 0 y una 1. Digamos que llegaron a la 1 y ya. Y entonces no es algo muy importante, ¿no? En ese sentido. Porque el explotar el territorio es algo más simplemente que el cobrar impuestos o el desarrollar una estructura. O sea, el control del territorio es fundamental, ¿no? Muchas gracias, Splashkit, por esa suscripción. Goida para ti. Aquiles, te agradezco la pregunta, pero bueno, si finalmente voy a Ucrania, no voy a ir de cualquier manera a Ucrania, que quede muy claro. Si voy a Ucrania va a ser para hacer un buen trabajo que ni siquiera igual aparece en el canal de YouTube. Si voy, no sé si tendría nada que ver con el canal de YouTube. O sea que para mí sería sobre todo el aprendizaje personal de ver lo que es una guerra y todo esto. No sé si querría yo grabar nada, necesariamente. Y si así sucediera, obviamente, pues no lo contaré ni nada. Es decir, ahora mismo podría ya tener listo un viaje y diría que no lo tengo, porque el día que vaya ahí hay que ir con una seguridad y con una serie de medidas. Acercarse a primera o segunda línea del frente ucraniano, pues sí, creo que tiene sentido. Y se puede, porque no creo que sea tan sencillo que te dejen y te acerquen realmente a la primera o a la segunda línea. Y en qué condiciones, pues bien. Si lo hiciera, no va a ser para grabar nada. O sea que no es mi intención monetizar algo así. Simplemente si voy, bueno, pues voy a observar y a aprender, no a grabar. Nada para nadie, ¿no? No. O al menos yo lo veo así, vamos. Entiendo que haya otra gente que lo vea de otra manera, pero es que no. No me sale, ¿sabes? No. No porque me parezca inmoral o poco ético, pero. Mm, ¿qué puedo decir que no pueda decir en el 90% de los casos desde mi silla, ¿no? Lo que haría igual es hacer luego unas reflexiones o tal, una vez ya haya concluido la jornada, ¿no? Pero estar pendiente de grabar, de tal, ¿no? Yo lo que quiero es, si tuviera esa suerte de poder hablar con soldados, poder fijarme yo y no estar pendiente de... O sea, sería sobre todo un viaje personal, para aprender yo lo que es la guerra, para verlo de cerca, para ver lo duro que es eso y para que eso me enriquezca a la hora de hacer análisis, de tener en cuenta la situación sobre el terreno, ¿no? Yo lo veo así. Entiendo que habrá gente que lo vea de muchas maneras o que, bueno, se podría hacer contenido, pues probablemente, pero no me mola mucho la idea. Obviamente querer quiero ir. Am, ¿Y el IRA en qué fase se quedó? Pues un poco lo parecido a ETA, ¿no? Quizás más
agresiva, pero cuando hablamos de controlar el territorio, hablamos de que hay un territorio en el que hay un pequeño ejército y el ejército real no se atreve a entrar. O sea, es decir, en País Vasco, al final la Guardia Civil y eso, cuando querían entrar, entraban donde quisieran. Había peligro en el mundo rural, etc, etc, pero no controlaban un territorio, ¿no? A eso me refiero. El Vietcong, es que el Vietcong es un caso particular. Pero bueno, sí, obviamente el Vietcong sí dio el salto. Lo que pasa es que el Vietcong es distinto, porque el Vietcong está completamente apoyado por el ejército de Vietnam del Norte, que está encima hace frontera, ¿no? Entonces, es verdad que es una guerrilla, pero se la puede contemplar más como una guerrilla operando al servicio de un ejército convencional, ¿no? En una medida muy importante. Entonces, es un caso más particular, ¿no? No porque no haya casos de ese tipo, pero son más raros y ya hay mezclas otras cosas. Pues no es una simple insurgencia, ¿no? Pero bueno, sí se puede estudiar y se estudia como una guerrilla. Pero es ya otra, es algo, es una cosa un poco distinta ya. Pero vamos, que serlo lo es, pero no quiero estudiar esa clase de guerrillas, ¿no? Lo que quiero estudiar son guerrillas más que empiezan de cero, sobre todo, ¿no? Y las pandillas que controlan barrios o incluso ciudades, como pasa en Haití, o los clanes que controlan el Príncipe, el barrio del Príncipe en Ceuta. ¿Eso qué es? Bueno, eso es crimen organizado. El crimen organizado, la principal diferencia con una guerrilla, depende, ¿no? Pero digamos, el crimen organizado más agresivo, la principal diferencia que tiene es la motivación. Mientras la guerrilla y la insurgencia quiere tomar el poder político en pleno, la guerrilla, el crimen organizado lo que está buscando es hacer negocios y no necesariamente busca ese poder, aunque a veces lo intenta coger. Entonces, así como la guerrilla y la insurgencia están en permanente guerra con el Estado, el crimen organizado no necesariamente. El crimen organizado es capaz de filtrarse y de amalgamarse con el Estado, con las instituciones públicas. Entonces ya es... introduce otros matices muy distintos en el análisis. Pero es cierto que el crimen organizado en determinadas fases se convierte sobre todo en una suerte de insurgencia ante el Estado. Pero ahí yo creo, mi hipótesis, lo que yo pienso es que hay un punto ciego entre la guerrilla y el crimen organizado. Es decir, hay una zona donde ambos se convierten en otra cosa, una tercera cosa, un tercer genio, ¿no? Digamos. Y eso no está muy estudiado. El problema es que la policía se encarga en principio del crimen organizado y el ejército de la insurgencia o la guerrilla. Cuando se mezclan y se convierten la una en lo otro, debería haber una rama del estudio que, mezclando lo policial, lo criminalístico y lo militar, lo bélico, estudiara cómo te enfrentas a eso, a lo que pasa en América, esencialmente, en toda Hispanoamérica. Pero eso que yo sepa no existe. Sí que hay teóricos de la contrainsurgencia e imagino que de la labor policial que hablan de esto, pero no conozco así una profundización clara en todo ello. Pero bueno, eso es una idea, ¿eh? Y sí, a veces, como comenta Eating Pizza, evolucionan la una precisamente a lo otro. Claro está, sí, sí. Bien, pues... vamos a ver. Dadme un segundo. A ver. Me voy a... coger aquí. Vale. Estaba quedando la garganta un poco asá. Entonces, ¿a qué se debe el título del stream? No me acuerdo ni cuál es el título ahora mismo. Bien, pues vamos a abordar los siguientes temas que teníamos pensados. Wagner. Bueno, ¿qué narices? Bueno, sí, venga, vamos a hablar de Wagner, que sé que esto os gusta. Wagner. Sé que ha habido una noticia. He leído titulares, pero no quería verla aún. Entonces, vamos a ver qué se cuentan en las noticias precisamente. De una manera aproximada, ¿no? Bueno, Richard Wagner no nos interesa tanto. Venga, vamos a mirar en el periódico. Voy a ir cerrando pestañas.